En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, Dios le bendiga. Estamos en la introducción de la epístola de Santiago. Una excelente epístola que nos enseña cómo podemos poner en práctica los principios y las enseñanzas o doctrinas y los conceptos teológicos del Evangelio de Jesucristo. La fecha en que esta epístola fue escrita es antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, antes del año 70. Recuerdan que Cristo había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra del templo. Bueno, como no se menciona absolutamente nada referente a lo que sucedió cuando Tito Vespasiano destruyó Jerusalén y el templo, entonces los eruditos creen que la fecha aproximada en que se escribió esta epístola de Santiago es en el año 44 o al 48 después de Cristo. Así que esto nos indica que la epístola es uno de los escritos más antiguos de nuestro Nuevo Testamento. Algunos piensan que probablemente el libro de Santiago fue el primer escrito del Nuevo Testamento y que los otros escritos fueron de Pablo. Santiago, les voy a explicar cómo es que ha evolucionado. Voy a estudiar más sobre este asunto de cómo evolucionó el nombre de Jacobo a Santiago. Santiago es una forma griega del hebreo Jacob. Así está traducido el nombre en la versión Septuaginta, que es una versión de una traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al griego. Entonces, Jacob es el nombre de hebreo, el nombre de Jacobo, el hermano del Señor. Jacob es un nombre común entre los judíos, habían muchos. Usted lee el Antiguo Testamento, encontrará a muchas personas cuyos nombres sus padres les pusieron Jacob. La variante Santiago surgió como una evolución de la composición Sanctus y Jacob. Santus y Jacob o Jacob. Hay nombres que van evolucionando a medida de que los escritos van siendo traducidos a diferentes idiomas. Les prometo a ustedes leer más, escudriñar más sobre esta evolución para que quede claro que Santiago es el que aparece en nuestras Biblias como el autor de la epístola, no es otra persona sino Jacobo, el hermano del Señor. No sabemos el tiempo en que Santiago se convirtió al Señor, pero lo más probable es que en los días en que Jesucristo resucitó, probablemente en
más o menos una semana en que los apóstoles vieron al Señor en varias ocasiones y que en esos mismos días Jesucristo se le apareció a Jacobo y Jacobo se convirtió y por ende, por lo mismo, se convirtieron todos los hermanos y hermanas del Señor. Bien, entonces vamos a entrar directamente al estudio de la epístola. Dice así el capítulo 1, verso 1 en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces ya este es el encabezado, es uno de los encabezados más cortos. Pablo era mucho más amplio cuando hacía el saludo, pero aquí Santiago dice solamente se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, reconociendo ciertamente la divinidad y deidad de Jesucristo, a quien él había conocido según la carne como su hermano, A las 12 tribus, esa es la referencia generalizada, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud es muy común, este saludo de parte de los hebreos, de los judíos, en la cultura esta hebrea. Entonces se presenta aquí Santiago como el siervo del Señor, como siervo de Dios y siervo de Jesucristo, reconociendo así que la divinidad de Jesús. Y ya después en el verso 2 en adelante ya vemos al apóstol introduciendo una serie de temas, consejos, formas en que podían lidiar con las cosas que sucedían en la vida cristiana. En este caso, Santiago aborda el asunto del sufrimiento, de las pruebas, de las tribulaciones, porque todos nosotros somos conscientes que la iglesia nació en medio de la tribulación, de la persecución, donde muchos por causa de su fe perdieron su vida o ofrendaron su vida por la fe en el Señor, porque ese fue el llamado extremo que hace Jesucristo a toda persona. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces el Señor está dando por sentado que en ciertos periodos de la historia de la iglesia, en ciertos países y en ciertas culturas, el evangelio no va a ser recibido, sino todo lo contrario. Los cristianos van a ser perseguidos, van a ser objetos de toda clase de abuso y también van a ser capturados, van a ser metidos a la cárcel, como ha sucedido en estos 2000 años de la predicación del evangelio y de la existencia de la iglesia. En este momento que yo les estoy hablando a ustedes, hermanos, hay países como los países musulmanes que no permiten que el evangelio se les predique a ellos, y si hay alguien que profesa la fe en Cristo tiene que hacerlo en forma clandestina, y si son ciertamente identificados como creyentes son perseguidos, metidos a la cárcel y muchos son matados. Eso ha sido así siempre ha sido así. El apóstol Pedro dice que no debemos asumir una actitud de sorpresa a causa de la persecución de los cristianos. Es bien cierto que Dios, el Dios nuestro, es el Dios todopoderoso, el omnipotente Dios,
que puede guardarnos y protegernos a todos nosotros, pero está establecido por el Señor en su soberanía permitir las pruebas, permitir el sufrimiento y la persecución de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo. Así ha sido desde el principio. Observe usted en el Antiguo Testamento cómo sufrió el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Observe después del Nuevo Testamento cómo el mismo Israel ha sufrido a través de la historia y de la historia moderna, como los israelitas casi fueron exterminados por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y observe usted que desde el momento en que se fundó la iglesia en Jerusalén, desde ese momento los cristianos fueron perseguidos, fueron matados, y la Biblia describe esos sufrimientos del pueblo de Israel. Entonces Santiago, o Jacobo, el hermano del Señor, escribió esta epístola y les dijo que no deben de ninguna manera asumir una actitud derrotista o una actitud de víctima, sino que más bien la actitud correcta que debemos de asumir nosotros los cristianos frente al sufrimiento es una actitud de gozo y una actitud comprensiva, entendiendo y comprendiendo que la persecución, el sufrimiento, los grandes inconvenientes, privaciones que los cristianos han sufrido a lo largo de la historia es para bien, que el poder y la sabiduría de Dios es tan grande, tan inconmensurablemente grande, que Él toma todas las experiencias adversas de todos los cristianos en todo lugar del mundo, en todo momento, en toda cultura y en todo tiempo, y Él las redunda para bien. Así de grande es el poder de nuestro Dios y su sabiduría. Hermanos míos, dice Santiago, verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La actitud que debemos de asumir según el Espíritu Santo que inspira a Santiago a escribir esta epístola es de gozo, de gozo. No solo de gozo, sino de sumo gozo, que es lo mismo que decir el máximo gozo. Por supuesto que para asumir gozo, alegría, sumo gozo, plenitud de gozo frente al sufrimiento, tenemos primero que sufrir un cambio de mentalidad, una renovación de cómo debemos de enfocar la vida. Porque cuando nosotros no conocíamos al Señor, bueno, huíamos de toda clase de sufrimiento, de dolor. Por eso es que comprábamos toda clase de medicina, de pastillas, para calmar o quitar el dolor. Pero ahora, frente a la experiencia de la vida humana y de la vida cristiana, nosotros enfocamos o comprendemos las experiencias nuestras de sufrimiento no como antes, sino ahora decimos, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios es tan inmensamente poderoso, es omnipresente y es el Dios que tiene control de todo porque es soberano. ¿Por qué Dios ha permitido que me pase a mí lo que me está pasando? O que le pase a un ser querido de mi familia. ¿Por qué lo permite?
Es la primera pregunta que nosotros hacemos. Probablemente Dios no va a bajar del cielo a explicarnos, pero aquí está registrado, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, toda una doctrina, toda una explicación de la soberanía de Dios, del propósito y designio de Dios para su pueblo y de la manera como Dios utiliza el sufrimiento que experimentamos nosotros para mayor crecimiento, para mayor comprensión de la vida, para mayor fortaleza. Aquí Santiago a esa fortaleza le llama paciencia, ¿verdad? Que es una de las virtudes cristianas que produce el Espíritu Santo en nosotros, que nos da capacidad de ser fuertes, de soportar cualquier sufrimiento, cualquier prueba, cualquier presión sobre nuestra vida, sin que perdamos nuestra confianza en el Señor, Entonces, de esto está hablando Santiago, porque Santiago observa, mira que la iglesia está siendo perseguida. Él mismo está siendo perseguido. Él mismo ha sido testigo de la muerte de Jacobo, el hermano de Juan. Él ha visto como muchos cristianos han sido metidos a la cárcel, torturados hasta la muerte. Entonces él quiere fortalecer, quiere consolar a los cristianos de esa época. Entonces les habla en estos términos: tengan gozo, tengan alegría, porque cuando están pasando estas crisis y estas circunstancias extremas de dolor, de injusticia, de sufrimiento, sepan ustedes que Dios está formando el carácter de todos ustedes, de todos los cristianos. Dios forma el carácter. Dios no nos sobreprotege, nos protege sí, pero no nos sobreprotege. Él siempre permite obstáculos, sufrimientos, pruebas, y muchas pruebas son dolorosísimas, son muy dolorosas. Pero ¿qué hacen estas pruebas en el carácter de nosotros? Nos perfeccionan, nos hacen mejores personas, mejores cristianos. Y Dios forma en nosotros o nos comunica a nosotros las virtudes de Él, como el gozo, la paz, la bondad. Nos enseña a ser buenos, la benignidad. Nos enseña paciencia, o sea, capacidad de ser valientes y soportar toda clase de sufrimiento. Nos enseña todas estas cosas, todas las virtudes cristianas que se describen en el libro de Gálatas, donde se habla del fruto del Espíritu. Entonces, el dominio propio, el hecho de que tenemos que ser perdonadores, buenos, fieles al Señor, santos, y que nuestra fe debe de crecer y crecer, madurar y ser una fe firme. Entonces, todo esto Dios lo hace. Este carácter Dios cristiano, el carácter de Cristo, Dios lo comunica a nosotros. ¿Pero cómo? A través de los sufrimientos, a través de los inconvenientes y persecuciones, a través de las cárceles. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, que nosotros hemos vivido en Honduras, donde nunca hemos tenido una persecución totalmente abierta en contra de los cristianos, porque en nuestra Constitución se declara que tenemos libertad de culto. Cualquier persona puede rendir culto según su creencia, según su idea y sus conceptos.
y nosotros ciertamente no somos metidos a la cárcel por profesar fe en la persona de Jesucristo. Pero al principio de la predicación del Evangelio, entonces sí, los cristianos eran perseguidos, y a lo largo de la historia, en ciertos países, en ciertos continentes, en ciertas culturas y razas, todavía hasta el día de hoy se persigue a los cristianos y se les da muerte. Así que Santiago dice, no se aflijan en exceso, no sean negativos, sino tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y luego explica por qué tenemos que asumir esa actitud. Entonces explica los beneficios que el cristiano obtiene a través de las pruebas. Mañana vamos a continuar hablando de este tema, de cómo las pruebas nos permiten a nosotros o hacen que nosotros maduremos, crezcamos y seamos mejores personas y mejores cristianos y vayamos alcanzando la estatura, la plenitud de Jesucristo. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.